más bien como, él era un lector impenitente, ¿no? Y entonces, como tenía además la necesidad de encerrarse en un cuarto para tomar su saumerio, él leía de todo. Y después ya así como cuando empezó de 7, 18 años, empezó a notar las cosas. Pero no como sino más bien como una especie de índice. Decía, Marx, Carlos, he leído, qué sé yo, 18 de Urbano, me falta leer y ponía todo lo que le faltaba por leer. No hacía un análisis del contenido. Después lo fue haciendo más adelante. Me acuerdo que un trabajo que hizo sobre Sarmiento, en el cual no estábamos muy de acuerdo, y hizo otras cosas así. Pero en general lo que hacía era nada más que anotar lo que había leído y lo que le faltaba leer de ese autor. Eso le llamó el diccionario filosófico. Ahora, a medida que fuimos avanzando nos dimos cuenta de que, sobre todo él, en el segundo viaje, se da cuenta que necesitaba un soporte teórico para todas las cosas que él aspiraba. Y se va por el marxismo. Y como todas las cosas que él hacía, que era la virtud que une a Ernestito con Ernesto y con el Che, era muy profundo y iba siempre a la médula de las cosas. Es decir, por ejemplo, si cuando era estudiante de segundo año de bachillerato no entendía un teorema, hasta que no lo entendía, o a lo mejor lo demostraba por otro camino, ¿no? Pero era capaz de estar 8 o 9 horas, nosotros jodiendo, hinchando, lo que se fuera en él, hasta que no sacaba la cosa. Bueno, entonces eso le pasó con el marxismo. Empezó a estudiar Marx, pero a Marx. Y cuando ya fue ministro de Industria, no se conformó con el Marx traducido, sino que trajo el Marx en ruso y el Marx en alemán. Fíjate que después cuando se metió en el Banco Central se pudo estudiar matemáticas. Era muy difícil seguirlo. Por ejemplo, me acuerdo, algunas veces porque yo al principio estuve en Santiago de Cuba, cuando fundamos la Escuela de Medicina de Oriente, la segunda escuela. Y entonces, cada vez que yo iba a La Habana lo llamaba. Y el tipo estaba estudiando, trabajando, y entonces me decía, bueno, vení de 12 a 1 de la noche, ¿no? Bueno, así tomamos unos mates y hablamos más ganas. Y yo iba, tomábamos unos mates, y a la hora y media dice, bueno, Petizo, rajá que tengo que seguir trabajando, ¿no? Entonces yo te espero, me decía, ¿no? Y yo me quedaba ahí y él seguía lo suyo, yo me ponía de cualquier cosa por ahí, me llevaba al hotel a las 4 de la mañana. Pero yo me quedaba durmiendo hasta las 12 y era a las 9, se levantaba y otra vez al laburo, ¿no? En Guatemala, bueno, conoce a un cubano, a Ñico López. Primero conoce a otro, que se llama Russell, pero este Ñico López, que fue el que más lo impactó porque era un teórico más, un tipo con 4º grado, pero que tenía una gran teoría marxista y que se había fajado a los tiros con el ejército cubano, allá, antes con Batista. Entonces, esto ya porque Che siempre tenía un poco. Igual que todos en general, que la izquierda era muy buena teóricamente, pero que para los tiros no servía. Entonces cuando se encuentra con un tipo que aúna las dos cosas, y que además entonces se va entusiasmando y va entrando en calor. Entonces luego viene el problema de la caída de Arben, tiene que irse a México con esa Raúl Castro. Ñico López se encuentra otra vez con Ñico López, que los dos habían salido de Guatemala. Y entonces Ñico López lo lleva y lo presenta a Raúl Castro. Raúl Castro lo presenta a Fidel y ahí sigue la cadena. Sí, mi mujer es venezolana y el hijo mío nació en Caracas, aunque ya estamos en el Estado cubano, porque él se fue de 3 años, imagínate, además, para poder ir a Angola tenía que ser cubano, si no, porque tampoco quería nacionalizarse. Porque él había nacido en Venezuela, pero bueno, como él también quería luchar en Angola, y entonces siendo venezolano no lo podían mandar, tenía que nacionalizarse cubano. ¿Él era médico? No, él es geógrafo, pero es licenciado también en museología, ahora dirige el museo de África en La Habana Vieja, que es muy interesante y que es bueno que vaya a verlo cuando vaya. Bueno, entonces, como te iba diciendo, llego aquí, triunfo de la Revolución Cubana, le mando una carta al Che, entonces diciéndole que se acordaba, que yo lo había estado esperando hasta 8 años y que como buen cordobeño, él era el que tenía que venir a verme, ¿no?
Entonces me escribe una carta diciendo que sí, que dice, no por esperar tu carta me resultó menos grato, pensaba ir con Fidel, porque te acuerdas que Fidel en el 59 hizo una gira por toda América Latina, pero dice, se enfermó de tuberculosis por exceso de trabajo, y no pudo hacer. La cosa es que me dice, bueno, pienso ir tal día porque nos comamos una empanada a la sombra de un arbolito. Así una carta la tengo ahí en mi escritorio como un orgullo tremendo, ¿no? Y entonces eso me hablando y dice, bueno, es verdad que ya el Che no es Ernesto, ya no se manda, él tiene que hacer lo que Entonces fui para allá, vine yo para Cuba, fui de ahí de Caracas, fui a Cuba, me enamoré de la revolución cubana, me pasaron unas... Porque hay mucha gente que, realmente la presencia de Che era una garantía ahí, ¿no? Pero por ejemplo, había gente, hubo cosas que me influyeron tanto como el Che que yo fuera. Por ejemplo, que el comandante en jefe de todas las fuerzas de Oriente estuviera con un pico y una pala haciendo cemento para terminar una escuela que se iba a inaugurar el otro día. Hombre, hombre sin templo, desciende a mi ciudad, tu ejemplo. Él se comportaba como un amigo, porque la gente, yo estaba en Santiago de Cuba, ¿no? Y entonces yo estaba dando mi clase, venía así, y a la mejor él miraba, se me miraba, me veía dando la clase, se iba sin decir una palabra a nadie, y decía, no, yo voy más tarde. O sea, todo el mundo se admiraba. El comandante Guevara vino aquí, y no solamente no lo vio, sino que no lo quiso interrumpir a otras cosas, la imaginaron, me llenaban de orgullo, lógicamente, porque es que además, como era el ejemplo, el Che y sigue siendo el ejemplo, pues más orgulloso uno se sentía, además te compromete, ¿no? Bueno, puede decir, en algunas cosas me comprometo, en otras cosas no me comprometo, porque yo soy Alberto Guerrero, ¿no? Por ejemplo, digamos, que me gusta, porque a mí me gusta el trago, por ejemplo. Pero usted sabe que no soy un borracho porque me gusta el trago. Entonces, pero usted sabe que Ernesto Guevara, pero el Che no tomaba, ¿no? Yo digo, allá él, algún defecto tiene que tener. Los dos éramos testarudos. Él en duro y yo en blando, ¿no? Entonces, y claro, lógicamente a veces, sí, chocábamos, pero a veces por algunas tonterías, que si yo, vamos aquí por el camino, me dice, no, este camino no me conviene por esto, por esto. Y Ernesto dice, a mí me conviene por esto, y esto, todo. Y bueno, generalmente la discusión no era muy trivial. Algunas veces, digamos, nunca hicimos, digamos, una discusión sobre la religión, por ejemplo. Por ejemplo, se tocaba y dice, yo soy ateo. Ya, no, el otro, ahí mismo se acaba de discutir. Ahora, y sin embargo, otra cosa, ¿qué opinas vos? ¿Cómo te pareció el asunto este? ¿Cómo será posible que los españoles hubieran podido, con este imperio tan grande? Y entonces por ahí surgían ciertas discusiones que parecían mentiras, ¿no? O si no, por ejemplo, yo me tumbaba así en el pasto y decía, aquí lo importante es que yo me case con alguna cacica descendiente de Manco Cápac II y empezar la revolución iberoamericana aquí en Perú, y él me decía, pero vos estás loco, si no vas si no tenés tiros, no hay revolución que valga. Y empezamos la discusión de esa, pero ¿cómo hay una sola forma? Si el camino del poder es uno solo, de las balas, y yo decía, pero no señor, eso es poco dialéctico, y éramos capaces de discutir 40 minutos por un tema que no tiene nada que ver. Supiste cabalgar con